¿Cuánto cuesta realmente una casa contenedor hecha por uno mismo? La casa contenedor es una opción genial y más accesible que la construcción tradicional. Entre el sueño y la realidad hay un presupuesto que considerar y puede subir rápido. Para que tengan cifras claras, creé un simulador detallado. En este video lo usaremos juntos para estimar el costo real de su futura casa partida por partida. Veamos cuánto cuesta un terreno. Si tienen consejos para que mejore este simulador, no duden en decírmelo en los comentarios del video. Aclaro para terminar que todos los precios que voy a dar son solo de los materiales. Si los compran como autoconstructores, ahí tienen un simulador para ellos. Propongo que iniciemos por el precio del terreno donde instalaremos la futura casa contenedor. Entonces, primero hay que saber que necesitamos un terreno edificable. Es obligatorio. Y después, el precio va a variar dependiendo de dónde vivan, del tamaño del terreno. Eso ya lo saben. Pero lo que no va a variar es que prácticamente en todos los casos van a tener que pagar un 8% de gastos notariales que se van a ir en impuestos para el Estado. Y no es el único impuesto que van a tener, ya que también está el impuesto de urbanización que se tiene que pagar al ayuntamiento y al Estado. Será proporcional al tamaño de su casa y al ayuntamiento o estado donde estén. Existen tasas y un cálculo complejo, pero no lo explicaré aquí. Pueden verlo en el simulador. Solo escriban los metros cuadrados habitables y obtendrán una estimación. Si desean una estimación más precisa, les dejé el sitio del gobierno para que sepan exactamente cuánto pagarán. Si el terreno no está urbanizado, es decir, sin agua ni electricidad en el borde, necesitarán entre 3.000 y 6.000 euros para trabajos. Por último, destinaremos entre 3.000 y 6.000 euros para movimiento de tierras. Por ejemplo, para crear pequeños estacionamientos y enterrar redes de agua y electricidad, desde la viabilización hasta la casa y algunos arreglos en el terreno. Eso es todo. Con estos pocos elementos ya partimos de buenas bases. Rápidamente notamos que el presupuesto para el terreno incluye más que solo el precio de compra. También abarca otros gastos, pequeños impuestos, pequeños trabajos. Para que podamos comenzar concretamente nuestra obra de casa con contenedor marítimo, primero construiremos los cimientos para instalar nuestros contenedores marítimos en el terreno. Y ahí en autoconstrucción tenemos dos opciones: hacer pilotes de concreto o instalar tecnopilotes. Si queremos hacer los cimientos, lo obvio son pilotes de concreto. De todas formas, necesitaremos profesionales para realizar el estudio de suelo G2 y el estructural y así dimensionar los pilotes. Es la opción más barata, pero no incluye garantía decenal en cimientos ni certeza en lo que hacemos. Como es algo tan importante como los cimientos, preferiría acudir a un profesional. Por eso, en el simulador no consideré el costo de estos pilotes en autoconstrucción. Más bien comparé hacer pilotes de concreto con un profesional o instalar tecnopilotes con un profesional. Eso es, comparé lo que es comparable. Si queremos contratar a un artesano para hacer los pilotes de concreto, de todas formas habrá que hacer un estudio. Realizar el estudio de suelo G2 y consultar una oficina estructural para guiar al artesano en la dimensión de los pilotes. Considerando todo, son unos 400 euros por cada pilote de concreto. El precio obviamente puede variar mucho dependiendo del tipo de suelo que tengas y por lo tanto de la profundidad del pilote a instalar. Prefiero mucho más la segunda solución. Son los tecnopilotes. Son pilotes de acero galvanizado que vamos a atornillar varios metros en el suelo y que pueden soportar hasta 11 toneladas por pilote. Es más que suficiente para nuestra casa. Con esta solución, cada tecnopilote cuesta unos 600 euros, pero a cambio, no necesariamente necesitas hacer un estudio de suelo G2 y, sobre todo, no necesitas recurrir a una oficina de estudios estructurales. Tecnopilote dimensionará estos pilotes con su propio departamento de estudios interno. Ellos conocen sus productos, vienen a tu obra a plantar un pilote de prueba para ver a qué profundidad se tiene una estabilidad suficiente para tu casa. Creo que es una solución mejor, un poco más cara pero mucho más sencilla. Trabajamos con personas más profesionales que los artesanos, quienes no siempre saben hacer pilotes de concreto, ya que no es su especialidad. Además, es una solución mucho más rápida de implementar.
Ahora entremos al tema central, los contenedores marítimos. Siempre que sea posible, usaremos contenedores de segunda mano, porque al final eso lo es todo. El objetivo de este tipo de casa es reutilizar contenedores de último viaje y darles una segunda vida a bajo costo. Un contenedor marítimo dry de 20 pies, 6 metros de largo y 2.39 metros de alto cuesta unos 1.700 euros. Para una casa usaremos contenedores High Cube con 2.60 y 9 metros de altura de techo. Lamentablemente, ahí casi no se encuentran de segunda mano y el precio nuevo es de 3.000 euros. Lo ideal para una casa es usar un contenedor de 40 pies High Cube de 12 metros de largo y 2.69 metros de altura. Es lo más interesante. Son los contenedores más comunes y por eso los más baratos cuestan alrededor de 1.800 euros. A estos precios se suma la entrega, unos 500 euros por contenedor. Así la base de nuestra casa queda lista. Los precios de contenedores marítimos dependen mucho de la oferta y demanda. Regresemos a nuestros contenedores marítimos. El primer paso va a ser unirlos entre sí, cortarlos y sobre todo poner refuerzos donde sea necesario. En este canal de YouTube he hecho 7 reportajes sobre casas de contenedores marítimos y haciendo un promedio de estos proyectos, estimé que había que contar aproximadamente 1.000 euros de base más 10 euros por metro cuadrado para esta obra. Si su casa es de 2 pisos o necesita más refuerzos estructurales, el precio sube a 20 euros por metro cuadrado. Se requieren más refuerzos. En este precio no incluí contratar una oficina de estudios estructurales, ya que no es obligatorio, aunque sí muy recomendable. Si empiezan a hacer pisos, voladizos, formas un poco extrañas, ahí tendrán que contar entre 1.500 y 5.000 euros, dependiendo de las locuras que hagan. Ahora que la estructura está lista, vamos a poder colocar nuestras carpinterías y ahí, para una ventana, hay que contar aproximadamente 500 euros incluyendo la persiana enrollable y para una puerta corrediza de vidrio con persiana enrollable estaremos alrededor de 2.000 euros. Obviamente, se pueden encontrar opciones mucho más caras, pero va a ser difícil encontrar algo más barato porque no se puede elegir cualquier tipo de carpintería. Con la RE 2020, la regulación térmica, debemos elegir carpinterías muy aislantes que eviten que gastemos mucha energía al calentar o enfriar la casa. En este precio también tengo que incluir muchos pequeños elementos como los tornillos y las juntas de masilla. Todos los accesorios pequeños indispensables para instalar sus carpinterías. Con la casa ya protegida del agua y aire, es hora de construir una estructura de madera alrededor de los contenedores marítimos para instalar el aislamiento. También saqué el promedio del presupuesto de todas las casas contenedor que visité, solo como referencia. No es un precio exacto, pero ayuda a estimar el presupuesto necesario para comprar, las diferentes escuadras, las vigas, la estructura y sobre todo los cientos de tornillos que vas a necesitar. Según la forma de la casa, costará unos 45 euros por metro cuadrado habitable si es una forma simple, como contenedores juntos. Por otro lado, si te vas por ideas más locas con varios pisos y más superficie para aislar, puede llegar hasta 75 euros por metro cuadrado habitable. Para el aislamiento es igual, el presupuesto varía mucho según la forma de tu casa. Y entonces de la cantidad de aislante que vas a necesitar, pero también y sobre todo del tipo de aislante que se utilice. Les desaconsejo de inmediato poner un aislante de baja calidad, como el poliestireno o el poliuretano, por ejemplo. A corto plazo es interesante porque es un poco más barato, pero a largo plazo estarán mucho menos bien aislados. En invierno, entonces van a consumir mucho más y sobre todo en verano se van a morir de calor. Actualmente acompaño a unas 10 personas que construyen su casa con contenedores marítimos y colaboramos con la oficina de estudios térmicos EvoGreen. Y en todos los casos, cada vez, los aislantes que les recomendamos son poner lana de madera en las paredes y celulosa en el techo. Son aislantes sumamente eficientes, tanto en verano como en invierno. Son aislantes muy ecológicos y, sobre todo, son aislantes muy fáciles de encontrar y de instalar.
Por eso los recomendamos. Para aislar con este material, calcula entre 100 y 120 euros por metro cuadrado habitable en todo el proyecto. Nuestros contenedores finalmente están aislados y ya no temen ni al frío ni al calor. Empiezan a ser un verdadero hogar. Para terminar el techo, se puede hacer un techo plano con Oriented Strand Board y etileno propileno dieno monómero y luego ponerle vegetación, o bien hacer un techo inclinado y cerrarlo con lámina de acero o teja, por ejemplo. Hay muchísimas posibilidades diferentes de cubiertas y una vez más, la superficie del techo no será la misma dependiendo de la forma de tu casa. Para simplificar el cálculo, no di un precio según el número de metros cuadrados del techo, sino según los metros cuadrados habitables, haciendo nuevamente el promedio de las 7 casas que fui a visitar. Si haces un techo inclinado con poca superficie, calcula unos 35 euros por metro cuadrado habitable. Si haces un techo vegetalizado plano, ten cuidado, es más caro. Y si tienes más superficie de techo, ahí nos vamos a acercar a 75 euros por metro cuadrado habitable. ¿En tu casa? En las paredes es lo mismo. El presupuesto puede variar muchísimo dependiendo de si pones un revestimiento de madera económica o un revestimiento de madera exótica o un revestimiento de aluminio, que son mucho más caros. En general, calcula entre 40 y 70 euros por metro cuadrado habitable en tu casa. Una vez más, es una estimación bastante incompleta. Porque si quisiéramos hacerlo bien, debería que haberte preguntado cuántos metros cuadrados de muros tienes y luego decirte cuánto cuesta. El hecho es que este simulador está ahí para darte una idea aproximada. Ingresas la superficie de tu casa, la superficie habitable, dices más o menos cómo está hecha y eso te da una idea aproximada. Si realmente quieres una estimación mucho más precisa, ve al sitio Mamaison Conteneur. Padre, veremos tu proyecto juntos y podré darte un presupuesto mucho más preciso. Ahí el simulador es solo para ver si más o menos tienes la capacidad de financiar eso. Para no, solo tener sueños que son poco realistas. Terminamos la envoltura exterior de la casa y ya podemos regresar al interior. En el interior faltan pisos, paredes y varios acabados pequeños. Y ahí, otra vez, el presupuesto va a variar muchísimo, dependiendo de si pones piso de policloruro de vinilo o si eliges piso de madera exótica, un bonito azulejo. Ahí, calcula entre 60 y 100 euros por metro cuadrado habitable. En electricidad y plomería no hay opciones muy bajas ni muy altas. En general, los precios son bastante similares. Lo que realmente va a cambiar tu presupuesto, eso va a ser ¿cuántos metros de cable o de tubería necesitas? Entonces, eso va a depender de la forma de tu casa, de la longitud, de muchos pequeños parámetros como esos. Calcula entre 15 y 25 euros por metro cuadrado habitable para electricidad y de 15 a 30 euros por M2 para plomería. Para concluir, hablemos del calentador de agua y la calefacción de la casa. Y aquí cuidado, es un gasto muy importante. No compren porquerías, no compren radiadores eléctricos ni un calentador de agua eléctrico clásico de los más baratos. De todas formas, las oficinas de estudios térmicos no les dejarán elegir eso porque consume demasiado. No es caro al inicio, pero consume mucha electricidad con el tiempo. Mejor opten por un calentador termodinámico o una bomba de calor eficiente. Sistemas que consumen muy poco y que les harán ahorrar a largo plazo. Es mucho más interesante. Dependiendo de los sistemas que elijan, calculen entre 60 y 100 euros por metro cuadrado habitable. Y listo, con todos estos elementos tienen un rango bastante amplio, pero aún así bastante preciso del presupuesto que deben reservar para su casa. Contenedor, ojo, siempre agreguen una última línea, un margen del 10%. ¿Por qué? Porque aunque sean muy precisos en su estimación, inevitablemente van a olvidar muchísimos pequeños detalles. Eso representará un 10% extra en el presupuesto.
En todas mis obras siempre he tomado y usado un 10% de margen. Sí, porque siempre olvido un 10% de cosas, por eso lo agrego al final de la tabla. El simulador obviamente está muy incompleto. Lo repito una y otra vez. No está hecho para que sepan con exactitud cuánto costará su casa. Pero realmente es para ver si la casa que tienen en mente puede coincidir con su capacidad de financiamiento, con el presupuesto que esperaban. Si tienen ideas para que mejore este simulador, díganmelo en los comentarios. Lo modificaré, lo reenviaré, luego modificaré el enlace en la descripción y le enviaré a todos el simulador B2, si es que llego a hacer uno. Eso es todo, espero que les haya servido. Díganme qué piensan en los comentarios. No olviden suscribirse para ver los próximos videos que les ayudarán a construir su casa con contenedores marítimos. De hecho, ya hemos hecho unos 30, incluso 40 tutoriales en este canal de YouTube. Si están en un proyecto de casa con contenedores marítimos, vean esos videos, les servirán. Si desean que los acompañe, visiten My Mason Container FNERS. Puedo ayudarlos a hacer su permiso de construcción, a supervisar su obra, a diseñar un poco su casa, para que sea autónoma en energía, en agua, autónoma en todo, en realidad. Bueno, les agradezco por ver este video hasta el final. Fui Julián Malara. Nos vemos muy pronto en este canal. Chao.